En el video anterior estuvimos estudiando de forma teórica la simbología y el funcionamiento de las válvulas temporizadas aplicadas a circuitos neumáticos. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en las válvulas temporizadas eléctricamente, de forma que podamos entender mejor su funcionamiento desde la simulación aquí en FluidSim. Si aún no han visto el video anterior, se los voy a dejar por aquí en una tarjeta o les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Los conceptos revisados en ese video anterior son muy importantes para poder entender lo que vamos a simular aquí en FluidSim. Las válvulas temporizadas de accionamiento eléctrico las encontramos aquí en FluidSim en la librería de componentes, en elementos neumáticos, válvulas y aquí en esta pestaña que dice válvulas de corte y válvulas de control de flujo. Aquí en esta parte encontraríamos los dos tipos de válvulas temporizadas de accionamiento eléctrico, que serían la válvula normalmente abierta y la válvula normalmente cerrada. Esto del estado inicial, como vimos en el video anterior, se establece a partir de la posición normal de la válvula, que es aquella que tenga el resorte. Entonces aquí en este caso tenemos que en la posición normal se da conexión del puerto 1 con el puerto 2, mientras el escape 3 permanece bloqueado. Y como el aire puede pasar al sistema, entonces decimos que la válvula es normalmente abierta. Mientras que aquí, como en la posición normal, tenemos el puerto 1 bloqueado, mientras el puerto 2 se conecta con el escape 3, entonces decimos que la válvula es normalmente cerrada. En primer lugar, vamos a revisar el funcionamiento de la válvula temporizada normalmente cerrada. Entonces vamos a eliminar la que teníamos que era normalmente abierta. Para controlar la señal de activación, que la tenemos acá inmediatamente en el puerto 1, vamos a traer una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones, la cual la vamos a conectar en serie con la válvula temporizada. A esta válvula 3-2 que pusimos acá, el puerto 3 lo vamos a convertir en escape y le vamos a definir para su posición izquierda un accionamiento manual por botón con enclavamiento y para su posición derecha un retorno por resorte. Luego venimos a elementos de suministro y vamos a traer una línea de aire presurizado, la cual iría conectada directamente al puerto 1 de la válvula 3.2 de accionamiento manual y el puerto 2 de esta válvula iría al puerto 1 de la válvula temporizada. Y finalmente, en actuadores vamos a traer un actuador de simple efecto. Ya con este circuito podríamos ver el funcionamiento de la válvula temporizada normalmente cerrada. Si hacemos doble clic sobre esta válvula, aquí podemos definir el tiempo de la válvula, el tiempo de delay. Es el tiempo que va a demorar a partir de la recepción de la señal de activación en generar la conmutación. Vamos a dejarlo por defecto en esos 3 segundos. Antes de simular el circuito vamos a revisar su funcionamiento. En un inicio, ambas válvulas se mantienen en su posición derecha gracias a los resortes. Entonces el aire presurizado vendría por esta línea y quedaría bloqueado. No podría continuar por todo este camino. Entonces el cilindro se mantiene totalmente retraído. Al pulsar este botón se conmuta esta posición, que permite que el aire pase por esta línea, del puerto 1 al puerto 2, continuando por esta línea, y al llegar a este punto se encuentra con este puerto bloqueado. Pero una porción se va por esta línea de pilotaje que envía la señal de activación a la válvula. Entonces, inmediatamente se presiona este botón, llega señal de activación y la válvula empieza a contar el tiempo. Una vez transcurre ese tiempo, entonces se conmuta esta posición y se permite que el aire ahora pase del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro y producir su avance. Una vez volvemos a presionar este botón, el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Entonces, esta línea quedaría conectada al escape. Todo el aire presurizado en esta línea sería descargado a la atmósfera. Entonces, inmediatamente se interrumpe esa señal de activación, entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Y al devolverla a su posición normal, quedaría esta cámara conectada al escape y entonces el resorte del cilindro permitiría devolverlo. Vamos a simularlo.
tenemos el cilindro inicialmente retraído. Pulsamos este botón y se inicia el conteo de los 3 segundos. Y una vez transcurren esos 3 segundos, se conmuta la posición para producir el avance del cilindro. Ese avance se mantiene mientras se mantenga la señal de activación. Una vez interrumpimos la señal de activación, se interrumpe la posición conmutada, se devuelve la válvula a su posición normal y el cilindro se devuelve. Veámoslo de nuevo. En el video anterior, para poder explicar el disparo a la conexión y el disparo a la desconexión, veíamos unas gráficas que mostraban el estado de la señal de activación versus el estado de la válvula temporizada. Aquí en FluidSim podemos reproducir esas gráficas, para lo cual vamos a venir a elementos misceláneos y vamos a traer un diagrama de estado. En este diagrama de estado vamos a incluir en primer lugar el estado de la válvula que permite la señal de activación y en segundo lugar a la válvula temporizada. Entonces acá en la parte superior tendríamos lo que sería la señal de activación y en la parte inferior la válvula temporizada. Y vamos a simular. Podemos ver que en un inicio ambas se mantienen en cero. No hay señal de activación y entonces la válvula permanece normalmente cerrada. Presionamos el botón, tendríamos señal de activación y transcurridos los 3 segundos es que se genera la activación de la válvula. Esto lo podemos ver acá. Aquí se dio la señal de activación y una vez transcurrido este tiempo es que la válvula pasa de su estado normalmente cerrado a su posición abierta. Y tan pronto se interrumpe la señal de activación, la válvula vuelve a su posición normal. Vamos a agrandar el diagrama de estado para poder ver mejor el funcionamiento de la válvula. Simulamos y tenemos en un inicio señal de activación nula y válvula normalmente cerrada. Damos señal de activación, transcurren los 3 segundos y luego se genera la conmutación de la válvula. Luego cuando anulamos la señal, la válvula regresa a su estado normal. Y aquí ahora quedaría mejor representado en la gráfica. Podemos ver que mientras la señal de activación es nula, la señal de la válvula es normalmente cerrada. Se genera señal de activación y la válvula sigue cerrada. Luego de que transcurren esos 3 segundos es cuando la válvula se conmuta. En esa posición se mantiene mientras siga la señal de activación. Una vez la señal de activación se interrumpe, la válvula conmuta su posición normal. Ahora vamos a repetir todo este procedimiento, pero con la válvula temporizada normalmente abierta. Entonces vamos a eliminar el diagrama de estado y vamos a eliminar la válvula temporizada, pero conservando el cilindro y la válvula direccional de 3 vías 2 posiciones con accionamiento manual, que será nuestra válvula de activación. Vamos a venir a elementos neumáticos, válvulas de corte y de control de flujo y vamos a traer la válvula normalmente abierta. Aquí la conexión va a cambiar. Tenemos que el puerto 1 debería ir a la alimentación de aire presurizado. El puerto 2 de la válvula de accionamiento manual iría a este puerto 10, que es el que tiene la señal de activación. Esto sería una línea de pilotaje. Y tenemos que el puerto 2 de la válvula temporizada iría al terminal del cilindro. Antes de simular este circuito vamos a revisar su funcionamiento. En un inicio tendríamos que ambas válvulas se encuentran en su posición derecha gracias al resorte. Podemos ver que en este caso el aire vendría por esta línea y al llegar acá quedaría bloqueado. Y por esta línea podría continuar para pasar del puerto 1 al puerto 2, continuar por esta línea, llenar esta cámara y producir el avance del cilindro. Ese avance del cilindro se mantiene indefinidamente hasta que presionemos este botón
que conmuta esta posición y permite que el aire presurizado pase del puerto 1 al puerto 2, viniendo por esta línea de pilotaje para dar señal de activación a la válvula. En ese momento la válvula empieza a contar el tiempo y una vez transcurre ese tiempo, entonces conmuta esta posición, en la cual bloquea la alimentación de aire presurizado del puerto 1 y conecta el puerto 2 con el escape 3, haciendo que esta cámara quede conectada a escape y por lo tanto que sea descargada y que el resorte genere el retroceso del cilindro. Pero en este caso ese retroceso va a estar temporizado. Si volvemos a presionar el botón, se conmutaría esta otra posición gracias al resorte. Entonces toda esta línea sería conectada al escape 3. El aire presurizado se descarga a la atmósfera y entonces en ausencia de señal de activación, la válvula temporizada se devuelve a su posición normal gracias al resorte. Y en esta posición normal tendríamos aire presurizado por toda esta línea que llena esta cámara y produce el avance. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio el cilindro se mantiene totalmente extendido. Presionamos este botón, la válvula cuenta 3 segundos y luego esos 3 segundos conmuta la otra posición para generar el retroceso. Y cuando volvemos a oprimir el botón, la válvula regresa a su posición normal produciendo el avance. Veámoslo de nuevo. Para finalizar, vamos a hacer el diagrama de los estados de la señal de activación y de la válvula temporizada. Entonces, primero agregamos la señal de activación y luego la válvula temporizada, de modo que nos quede arriba señal de activación, abajo válvula temporizada. Y simulamos. Oprimimos el botón, se genera la temporización y luego volvemos a oprimir el botón. Vamos a detenerlo y aquí podemos analizar el funcionamiento de esta válvula. Entonces, cuando la señal de activación es nula, la válvula se mantiene en su posición normal. Una vez damos señal de activación a la válvula, ella sigue en su posición normal, pero empieza a contar el tiempo. Y una vez transcurren esos 3 segundos o ese tiempo por defecto que tenga la válvula, entonces se genera la conmutación de la válvula. Y ella se va a mantener en ese estado conmutado mientras la señal de activación siga presente. Una vez la señal de activación se interrumpa, entonces la válvula vuelve a su posición normal. Con esto hemos terminado de revisar las válvulas temporizadas de accionamiento eléctrico en FluidSim. Aquí la idea, más que revisar circuitos temporizados, era poder ver el funcionamiento de las válvulas y su simulación desde este programa. Ya en videos más adelante veremos cómo construir circuitos temporizados con cilindros de simple efecto y de doble efecto. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.